Y no estamos hablando de países que tengan un PIB tan extraordinariamente más alto que el chileno. Ahora, si nos comparamos con Alemania, con Suecia, que le gusta tanto a los defensores de la AFP. Dinamarca. No, pero con Suecia, por ejemplo, que tiene un componente de capitalización, que me interesa que la opinión pública quede claro. Y resulta que en Suecia hay un componente de capitalización, pero el fundamental es de reparto. En Alemania, un sistema de reparto solidario, hoy día mejoró las pensiones casi en un 5% a 20,5 millones de alemanes y tienen una población mucho más vieja que la nuestra. Entonces, creo que lo que hay que hacer en Chile hoy día es justamente abordar esta temática haciéndose una pregunta con sentido. ¿Qué sistema responde mejor a las características del mercado laboral chileno, que es precario, que es inestable, que la densidad es baja, porque la gente no quiere no cotizar porque no quiera, sino que no cotiza porque no tiene empleo? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál sistema es mejor? La encuesta de la Universidad de Santiago dice que 97% de los chilenos quiere cambios al sistema y más del 60%, esto antes de las manifestaciones, quiere acabar con el sistema de la AFP. Nosotros fuimos a la calle a preguntar, aparte de las manifestaciones, aparte de los que están ya comprometidos con una posición. Veamos qué nos dijeron. El modelo creo que se ve a simple vista que no está dando el resultado que creíamos. No es lo que nos merecemos para jubilación. Pienso que es un sistema injusto que fue creado en dictadura. Positivo, ¿ya? Pero depende de lo que uno ahorre y por lo tanto eso genera un problema, sobre todo a la gente que no ha ahorrado por razones no necesariamente responsabilidad de ellos. Por lo menos tenemos, que no es menor, que se ha preocupado el gobierno anterior y de que la gente tenga una previsión, pero sí me gustaría que lo mejoraran. Malo, pésimo, no sé qué otro calificativo. Yo creo que dentro de todos los sistemas que se podrían haber elegido, me parece que es de lo mejor. Obviamente es perfectible. Yo creo que sí, yo creo que se va a tener que cambiar. Sí vino el señor Piñera diciendo que era una maravilla, pero no le creo nada. Hoy en día se ha visto más que las instituciones financieras o de AFP también tienen que ver con los partidos políticos, con financiamiento. Entonces ese es el punto de salida bastante complicado. No lo sé, mira, Chile hace rato que viene con movilizaciones en todo tipo de ámbitos y no hemos conseguido mucho. Me parece bien que la ciudadanía se manifieste y salga a la calle y opine, y me encantaría que sí. Ojalá que no se cambie, yo creo que depende, es un poco de populismo, que la gente o algunos políticos probablemente han levantado estos temas porque son temas que desgraciadamente le afectan a la gente. Entonces yo creo que sirve esto. Como cuando nos movilizamos para sacar a Pinochet, yo creo que esto también va a servir. Me parece bien de que haya una movilización que de alguna forma haga sentir el descontento de la gente. Movilizaciones es el tema, yo creo, más candente en este momento. Es decir, una gran mayoría, aparentemente por todas las encuestas de los chilenos, quieren cambiar el sistema de AFP. Muchos quieren eliminarlo. ¿Es legítimo consultar a la ciudadanía sobre esto, por ejemplo, en un plebiscito como ha propuesto el movimiento No AFP? A ver, yo creo que siempre la opinión de la ciudadanía es valiosa, pero tiene que partir de la base de que sea una opinión informada, y yo creo que ahí tenemos un déficit gigantesco, y es un déficit que tienen los administradores, que tienen los dirigentes, que tienen los líderes, en no haber explicado el funcionamiento desde el sistema. Al parecer al inicio, porque no tengo suficiente memoria para afirmarlo, pero lo que me han dicho es que sí hubo mucha información y mucha difusión y explicación, pero eso se dejó de hacer hace 20 años. Explicar en base a qué funciona, explicarle a las personas que era en su deterioro, en su perjuicio, pedir que les cotizaran por el mínimo, por ejemplo. Entonces no se puede hacer una consulta popular cuando la gente no sabe cómo funciona, y hay que partir, y a mí me parece que es válido explicar. Fue muy sintomático que hay gente que se le pregunta y afirma, es que yo quiero que mis ahorros vayan a mi cuenta. Entonces ahí uno dice,
la verdad que aquí no se entiende nada. O sea, y yo que este tema lo veo bastante por el Twitter, y la gente que participa en Twitter se entiende que es gente que es bastante más informada. La verdad que lo que hay es un desconocimiento muy grande del funcionamiento, y además un error de base, plantear que el sistema previsional chileno son las AFP, y eso no es así. El sistema previsional chileno tiene 3 pilares, y son los 3 igualmente necesarios. Siempre bajo un esquema de reparto necesitaríamos un pilar solidario, porque incluso bajo el esquema de reparto, como yo decía, las personas que cotizan menos de 15 años tendrían 0. Y ¿Pero ahí se puede permitir un país tener una masa de personas en la miseria porque no cotizaron, porque, no, y para eso porque se existe cometieron el pilar errores, solidario. porque... Pero para eso está el pilar solidario. Ahora, pero lo pagan ellos mismos. El pilar solidario lo pagamos con impuestos, lo pagamos con impuestos, y los impuestos en Chile son progresivos, y de hecho después de esta reforma tributaria Chile va a quedar con la tributación corporativa más alta de la OECD. Mesina. Yo creo que, bueno, lo del tema del pilar solidario, por supuesto que nosotros no podemos desecharlo hoy día. Siempre las sociedades y siempre los estados han tenido que abordar la política pública, quizás la más importante, que tiene que ver con la seguridad social. Pero en Chile hay que decirlo porque la gente se olvida. El sistema de seguridad social comprende cuestiones que son esenciales, fundamentales. La seguridad social nació justamente para la prestación en salud. Ese fue el fundamento por el cual nació. Después corrigió o asumió las prestaciones de pensiones de invalidez, sobrevivencia y vejez. En Chile nos separaron el tema de la salud como desde un derecho fundamental a un tema de seguros privados. Es decir, quien tiene más dinero puede comprar mejor salud, lo que a nosotros nos parece indigno. Pero volviendo al tema de las AFP. Las AFP son administradoras que justamente buscan lucrar a través de la gestión. Han sido empresas tremendamente exitosas para los dueños, más del 20% promedio de rentabilidad para el capital de los accionistas. Es decir, una renta que no ¿Y la tiene... rentabilidad para los ahorrantes? El 8,7% promedio, 8,5% promedio. También hay que desmistificar, porque si uno lo compara en los primeros, ese es un promedio, 8,5, 8,7, promedio de los 35 años de rentabilidad del fondo, tomando el fondo C como punto inicial. Pero si uno lo observa en los primeros 10 años, la tasa de rentabilidad fue tan grande que hace que el promedio suba. Pero si uno lo observa en estos 10 últimos años, el promedio está por debajo del 4%. Y la perspectiva que este decenio, y todos los analistas serios en la materia señalan que nosotros vamos a estar alrededor del 2%, con lo cual las pensiones chilenas, en la lógica de la capitalización individual, aunque la mejoráramos en un 10%, o sea, hoy día cotizamos un 10%, aumentáramos un 100% las cotizaciones, los efectos se vendrían recién a ver en 50 años más. Pero nosotros decimos que con esos cálculos y con la rentabilidad que se aproxima en los próximos años, no va a generar pensiones decentes porque los salarios son muy bajos en este país. Si hay una controversia tan grande de postura, de paradigmas, es decir, hay una postura que es irreconciliable, la sociedad tiene que buscar los mecanismos de dirimirlo, porque de lo contrario lo que se hace, se sigue generando presión en la caldera y va a estallar tarde o temprano. Y no nos pueden venir con el cuento, como dijo el señor José Piñera aquí, amenazarnos un poco de que, bueno, si piden muchos derechos, vamos a golpear las puertas nuevamente de los regimientos. Eso es inadmisible porque estamos luchando por un derecho fundamental. Entonces, si es irreconciliable la postura, lo que hay que hacer aquí es exigirle a la presidenta, a la jefa de Estado, a la primera mandataria, que bueno, si no hay un mecanismo de solución, plebiscite, porque ejercite la democracia, pero sobre la base de la información más adecuada, que los defensores de las AFP salgan a recorrer el país informando como corresponde, defendiendo su modelo, y nosotros haremos lo mismo. Y una vez que en periodo de tiempo relativamente breve, la ciudadanía se pronuncie. Nosotros creemos que a los trabajadores, casi un 70% que gana muy poco dinero en este país, le conviene única y exclusivamente el sistema de reparto. En el marco de la capitalización no tienen posibilidad de mejorar sus pensiones. No hay posibilidades. Brevemente, nos queda muy poco tiempo. Cecilia, ¿usted cree que el sistema de reparto es posible reinstalarlo en Chile y que tenga éxito? No, yo creo que es completamente inviable, y eso no es incompatible con mejorar las pensiones de los sectores de bajo ingreso. El sistema de reparto es inviable porque el sistema de reparto opera sobre la lógica que los trabajadores activos financian a los jubilados a través de su cotización. Como en la mayoría de los países del mundo, ¿no? Como en la mayoría de los países del mundo, porque la verdad que el cambio a capitalización exige un esfuerzo fiscal que muy pocos países están en condiciones de hacer. O sea, ningún país
país europeo podría enfrentar un cambio aunque lo quisiera, y de hecho la mayoría han empezado a introducir elementos de capitalización, pero el cambio de sistema exige un esfuerzo fiscal que países que están en crisis fiscal, como la mayoría de los países europeos, simplemente no podrían abordar. Pero un sistema de reparto, y este es un problema que tiene el mundo en general y que se explica por la caída en la tasa de natalidad, que no afecta al sistema de capitalización, pero sí muy fuerte al de reparto, y por la demografía, vivimos más tiempo. Entonces este sistema de reparto, que opera bajo la lógica de que trabajadores activos financian a los pasivos, no es viable cuando cada vez hay menos trabajadores activos por pasivo. En Chile actualmente hay 5 trabajadores activos por un pasivo. En 40 años más va a haber 2. Entonces, con eso, ¿qué cotización tendríamos que cobrarle? Si supongamos en promedio todos ganan un 50% de cotización para financiar la pensión del trabajador pasivo. Eso es inviable y todos los países tienen claro esto y por eso han disminuido beneficios. La gran mayoría de los países desarrollados han aumentado las tasas de jubilación en forma muy significativa para hacer viables sus sistemas de reparto. Chile tiene que avanzar hacia cotizar más porque efectivamente los retornos en términos mundiales, o sea, los países desarrollados tienen las tasas de interés en 0. En ese contexto, las administradoras tienen que buscar retorno y dentro de eso, las administradoras en Chile están en la OECD en los rankings de mayor rentabilidad, en un contexto en que las tasas de interés en el mundo están prácticamente en 0. Efectivamente, conseguir retornos es más difícil ahora, pero un sistema de reparto tiene otro desafío más grave aún, que es el tema de la natalidad y de la demografía. No, los problemas, los cambios demográficos afectan a todos los sistemas, porque si yo estoy en una capitalización individual absolutamente rascándome por mis propias uñas, si empezamos a vivir hasta los 100 años, a los 60 años, si quisiera jubilarme a los 65, sería imposible. Sí, o sea, los sistemas de los cambios demográficos, los cambios demográficos que una conquista de la humanidad, afectan a todos los sistemas. La pregunta es cómo lo abordo de mejor forma. Nosotros decimos, hoy día tenemos un bono demográfico favorable, hoy día tenemos una relación de 5-1, hoy día podríamos hacer los cambios que espera la ciudadanía. En 40 años más, cuando esta relación de 2-1 se establezca, los trabajadores activos vamos a tener un desafío, financiar con mayores aportes, pero va a haber el aporte patronal, el aporte del Estado, y efectivamente vamos a tener que garantizar prestaciones previamente definidas. Esa es la ventaja de los sistemas de reparto, que a usted le dicen, mire, usted va a cotizar hoy día y en 35 años se va a jubilar con una pensión. Los sistemas de no, reparto porque mira, bueno, Alemania la subió en un 5%, por favor, a 20,5 millones de habitantes. Pero la edad. Mira, sí, pero ajustan prestaciones, pues. Y hoy día resulta que teniendo una tasa, teniendo la edad de jubilación a los 60 años, las mujeres se están jubilando a los 67 años promedio. Es decir, se tienen que quedar obligadas porque su pensión es tan baja que tienen que seguir permaneciendo en el sistema, igual que los hombres. No se jubilan a los 65, se están jubilando a los 67 o 68 años de edad. Entonces, lo que tenemos que corregir es este sistema, porque no podemos seguir viendo que los porteros en este edificio, por ejemplo, tengan 80 años, apenas caminen y estén trabajando, o los nocheros en los grandes edificios tengan 80 años y se estén muriendo. Eso no lo podemos tolerar. Entonces, aquí hay una pugna de paradigma. No, yo creo que efectivamente la gente necesita y merece. Ahora, sí que hay que prolongar la edad de jubilación, yo creo que eso es un hecho. Si vivimos más, yo creo que tenemos que trabajar más. Que las personas bueno, amigos y amigas, con el límite que tenemos de tiempo, pero ya les dimos algunos elementos esenciales, ¿no? Para que ustedes pues inicien también sus propias investigaciones al respecto. Mire, acá nos manda Rafael, dice de acá de no sé Sydney, parece que Sydney, Australia, nos manda, por favor, léale esto a los escuchas de Radio Revolución. ¿Quiénes son los dueños de las AFP en El Salvador? Dice, los dueños de las administradoras de fondos de pensiones AFP en El Salvador son de varias nacionalidades. RX Generic, las hay salvadoreñas, las hay colombianas, costarricenses, panameñas y chilenas. Dice que la documentación proporcionada por la Oficina de Información y Respuesta, OIR, de la Superintendencia del Sistema Financiero indica que el accionista mayoritario de AFP Confía es Corporación de Inversiones Atlántida, SADCB, con el 75%. Luego están empresas como Bring Gold Company Corp, Lura SADCB, Inmobiliaria Loma Linda, SADCB,
Médica Salvadoreña, SADCB, Kendo Investment Corporation, Caponi Assets Incorporation, entre otras instituciones y personas naturales cuyas acciones van de un poco más del 6%, otras con el 0,5%. Y luego nos está diciendo acá que